Perfecto, bueno, mientras termina de ingresar las personas, les cuento, como, como todos ustedes saben, usualmente con estas charlas tenemos un espacio para preguntas. En esta ocasión vamos a dejar al final el espacio para hacer las preguntas. Entonces, bueno, si ustedes quieren ir a medida que les va surgiendo una pregunta, irla poniendo en el chat para que después no se les olvide o algo, bienvenidos sean, pero para que sepan, al final de la presentación y de la charla, para no perder el hilo, vamos a dejar el espacio para preguntas. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más para empezar a las 9:05 en punto. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias por estar acá. Para los que no habían llegado antes, que recién están uniéndose, eh, esta charla va a ser grabada y bueno, ya todos me han dado la autorización. También, como dije anteriormente, el espacio de preguntas lo vamos a dejar para el final. Entonces, si ustedes quieren ir poniendo de pronto alguna pregunta que vaya surgiendo, la pueden dejar en el chat si quieren, o la tienen pendiente para en el momento en que tengamos el espacio de las preguntas, ustedes puedan levantar la mano y si quieren hacerla hablando, pues les vamos a dar el espacio para que lo puedan hacer. Bien, bienvenidos a todos. Esta va a ser una charla interesante sobre transmedia, porque vamos a hablar sobre el enfoque que ha cambiado cómo contamos y experimentamos historias. Hoy vamos a centrarnos en un proyecto que, aunque sus creadores no lo llaman un caso de éxito, y no me vayan a regañar, yo sí creo que lo es, porque es un caso que ha logrado captar la atención porque ha sabido integrar distintos formatos y medios de contar una historia de manera efectiva. También creería que, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, que en Colombia estamos un poquito quedados sobre esta materia. Entonces, es por eso que es crucial entender el camino que transitó Respira Amazonía en el mundo transmedia. Este proyecto creo que nos va a dar una valiosa lección sobre cómo podemos innovar y conectar mejor con nuestras diferentes audiencias. Entonces, pues bien, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestros invitados. Voy a leer las tres reseñas de ellos, porque son un poquito largas, tres reseñas.
Bueno, vamos a comenzar entonces con Mónica Hernández. Ella es artista interdisciplinaria especializada en producción transmedia y contenido audiovisual. Como directora, los últimos 4 años ha trabajado en programas de televisión pública en Colombia. En su trayectoria ha desarrollado piezas audiovisuales y mapping como escenografías de diversas óperas de la Nacional Ópera y Ballet de los Países Bajos y para la Pacific Opera Victoria en Canadá. Su obra pictórica y audiovisual ha sido expuesta en diferentes países y ha recibido reconocimientos nacionales como internacionales por la misma. Wilson Giraldo es director y productor de contenidos audiovisuales narrativas transmedia, asesor de contenidos, estrategias narrativas, storyteller con estudios universitarios en artes visuales, director de fotografía, editor y director de proyectos documentales y publicitarios con énfasis en temas sociales difundidos en diversos canales y plataformas. Durante los últimos 7 años de su experiencia, ha tenido experiencia en la televisión pública y ha recibido reconocimiento como el Premio India Catalina por Mejor Documental Las Voces del Río en el 2023 con RTBC y 2 India Catalina en el 2024 el proyecto Respira Amazonía como Mejor Proyecto Transmedia y Mejor Proyecto de Inclusión Social. Y también con Ezequiel Gómez, él es guionista, comunicador social y magíster en publicidad integrada, creatividad y estrategia por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tiene 20 años de experiencia en conceptualización, creación y escritura de guiones para documentales, ficción y comunicación audiovisual para organizaciones. Durante sus 5 años vinculado a la televisión pública de Colombia, ha recibido reconocimientos como los 2 premios India Catalina por Respira Amazonía. Bueno, entonces, definitivamente cuando hablé hace unas semanas con Willy sobre cómo fue todo este trayecto de Respira Amazonía, que además es un proyecto muy bello, dije, ok, tú la tienes clarísima con el tema transmedia. Y uno dice, ¿qué es transmedia? Entonces, les voy a dar la bienvenida, Willy, Mónica, Ezequiel, bienvenidos, la palabra es de ustedes, pero primero quiero que Willy, como bienvenida, nos diga qué es transmedia. Y aquí comenzamos. Yes. Lo sigo buscando, ¿sabes? Digamos que en la práctica sigo encontrando, sigo tratando de encontrar qué es transmedia. Pues a partir de la experiencia, lo que hemos podido ver es que hay como un enredo entre lo que es multipantalla y transmedia. Digamos que todavía siento que tenemos en la cabeza que el transmedia es distribuir un contenido en diferentes plataformas y con diferentes formatos. Pero leyendo a Jenkins y el tema de televisión pública y convergencia, realmente creo que la transmedia nos está invitando es a una cultura participativa que es lo que más nos ha enamorado como grupo en estos procesos y en estos trabajos con este tipo de proyectos. Porque claro, nosotros venimos del audiovisual, venimos de la clásica jerarquía donde hay un director, un asistente, digamos que hay como una estructura piramidal en ese tema, pero lo que me ha encantado la transmedia y donde nosotros conectamos con la transmedia es que desde que arranqué en esto del audiovisual siempre he tenido una inquietud por lo interdisciplinar, ¿sí me entiendes? O sea, yo siento que ya hoy en día el contenido es multidisciplinar, entonces conectar con un artista plástico, conectar con un músico, conectar inclusive con un diseñador, porque aquí ya le estamos metiendo tecnología cuando hablamos de transmedia, eso hace que estos proyectos sean un tótem, que se potencialicen al máximo. Entonces, inclusive yo con este grupo que vamos a hablar acá, estamos tratando de patinar el tema transmedia como desde el 2012. Yo me acuerdo que en ese momento yo cacharreaba era con Flash Encoder y trataba de hacer, mi sueño era hacer una narrativa, porque yo vengo del audiovisual realmente, pues del documental, cortometraje, fílmicos,
Y yo quedé obsesionado con ver cómo podía yo contar a través de que hoy en día ya tiene un nombre, que es un webdoc, cómo poder contar o cómo poder tener una narrativa más interactiva, donde el público participe. En ese momento nos metimos en un proyecto con Mónica en el 2012 y mira que lo difícil, por ejemplo, en ese punto fue encontrar desarrolladores aquí en Colombia, porque claro, los referentes eran europeos, eran americanos, y encontrar un equipo tecnológico que tuviera esa intención o tuviera como en las venas esas ganas de experimentar, fue muy difícil. Abortamos inclusive un proyecto, quedó ahí, queríamos hacer un documental interactivo, porque lo único que nos ofrecían los desarrolladores era como plantillas WordPress, y era un tema de programación, pero un tema de programación con una sensibilidad artística que afortunadamente del 2012 a lo que ha pasado hoy, y ya Mónica les hablará de eso, tengo entendido que esto ya se está integrando, ¿me entiendes? Ya se está integrando, ya encontramos gente con esa sensibilidad para poder desarrollar este tipo de proyectos. En conclusión, yo tiendo a hablar mucho, porfa, me callan. En conclusión, la transmedia, nosotros la entendemos como estos proyectos de cultura participativa. O sea, no solo el tema de la multipantalla y los diferentes formatos, saliendo por diferentes canales, sino yo hoy en día quisiera medir los proyectos transmedia de acuerdo a qué participación tuvo el público ahí. ¿Me entiendes? Que eso lo vamos a hablar inclusive de las conclusiones y el aprendizaje hacia donde queremos seguir patinando, es como en esa línea. Realmente miramos un producto transmedia no por lo bonito que haya quedado, no por esto, sino realmente el público, digamos en el caso de Amazonas, realmente los pueblos indígenas, realmente todos esos colectivos de comunicación que hay al interior del territorio participaron de este proyecto. Esa sería la gran pregunta, y yo me diría un proyecto transmedia en esa línea, ¿sí me entiendes? En esa cultura participativa, en que el público pueda manipular el contenido, por ejemplo, el tema de derechos de autor. Bueno, hay una cantidad de cosas para hablar aquí. El tema de derechos de autor, que ya eso hay que soltarlo, hay que soltar el control de los productos. Bueno, y lo mejor, que además tiendo a que toda profesión que lleve, todo proyecto que lleve, me sirva en lo personal, y en especial que yo pueda soltar este ego tan grande para entender que trabajando en combo y trabajando en esa interdisciplina salen cosas maravillosas, y soltar el control, confiar, obviamente con unas bases, que es lo que vamos a ver acá. Bien, entonces creo que el proyecto Respira Amazonía es un muy buen ejemplo de cómo hacer un buen proyecto transmedia, porque de pronto es muy, no sé si desconocido, pero de pronto no se entiende bien, pero ustedes trazaron una ruta, ustedes tomaron un camino, claro, con un respaldo que es RTBC, que tiene muchos productos, entonces eso también definitivamente es una ventaja, pero precisamente por eso creo que es un buen ejemplo de contar cómo un proyecto puede convertirse en un proyecto transmedia. Entonces, te dejo la palabra con la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Bien, sí, lo que acabo de decir, Magda, es importante porque, digamos, debo aclarar que nosotros no estamos hablando en representación de RTBC. Somos unos contratistas que nos dieron un reto con la fortuna de tener un canal de tamaña dimensión. Pues, pucha, que yo siempre lo diré, este tipo de proyectos, Respira Amazonía en especial, no creo que hubiese tenido el alcance que tuvo, si no es porque tenemos en una misma instalación noticias, radio, Señal Colombia, canal institucional. O sea, esto era una maravilla. O sea, a poder realizar este proyecto desde los medios públicos con esas instalaciones y con esa capacidad humana, en fin, eso ya nos ponía, digamos, en otro nivel. Ahora, hay otra cosa importante, porque ese es el enfoque que le vamos a dar un poco a la charla, y es, nosotros partimos siempre de la inquietud de cuál es la misionalidad de los medios públicos. Siempre me lo he preguntado en estos últimos 7 años que hemos estado trabajando en medios públicos, es cuál es la verdadera misionalidad de los medios públicos. Los medios públicos son un espacio para experimentar. Los medios públicos tienen que ponerse al nivel de un RCN, Caracol. No,
Y en especial, cuando hablamos de esa Colombia profunda, cuando hablamos de ese conectar, creo que por donde la directriz máxima ha sido, nosotros somos el medio, no el fin. Nosotros como sistema de medios públicos, y por esto este tipo de proyectos lo asocio con dos palabras importantes, que es medios públicos, inclusión social y transmedia. Siento que hay ahí una pirámide interesantísima para sacar a relucir unas temáticas importantes y que construyen país. Entonces, bien, voy a hacerlo muy rápidamente porque es mucha información. Primero, unos antecedentes de cómo llegamos a la ruta, perdón, cómo llegamos a Respira Amazonía. Claro, en RTVC al interior se mueven muchos proyectos convergentes y muchos proyectos transmedia. Estuvo Nación Rebelde, en este momento Juan Carlos Vaquero en RTVC Play experimentó con el cubo. Digamos que estamos en constante experimentación, pero digamos que el primer proyecto de esta envergadura, y cuando digo esta envergadura es cuando todos decidimos poner el foco, todas las 6 marcas que tiene RTVC, decidimos poner el foco en una sola temática, es en el 2021 con la Ruta del Magdalena. Esto fue una idea de Radio Nacional que se llevó a gerencia. Mira, queremos recorrer todo el río Magdalena y explorar su cultura, las voces, en fin. Y es cuando gerencia decide declararlo en convergencia y dice, no, esto tenemos que, todos. Y es el papayazo para lanzarnos al agua y empezar a experimentar este tipo de narrativas. Entonces se invitaron a las 6 marcas y hicimos un recorrido durante 25 días desde el nacimiento, desde la desembocadura del río Magdalena hasta su nacimiento. Visitamos 25 lugares, 13 departamentos. Aquí hay algunas cifras que no voy a entrar al detalle de todo lo que surtió en este proyecto. ¿Qué pasó en este proyecto? Pues arrancamos en la desembocadura, era aproximadamente un equipo como de 50 personas, entre periodistas, documentalistas, digital, y unos íbamos por lancha y otros íbamos por tierra. Y cada día parábamos en un municipio hasta llegar a San Agustín, hasta llegar, no a San Agustín, hasta llegar al nacimiento de la laguna, que nos tuvo que caminar como 2 días, una montaña para llegar al páramo donde nace el río Magdalena. Y cada día tenía una parrilla de programación en los diferentes canales de RTVC. Me acuerdo que 5:30 de la mañana arrancábamos en campo en la radio, por radio le hablábamos a los campesinos, conectábamos en señal de la mañana, 2 programas de radio entre medias, noticias nos recibía a mediodía, entre medias 3 programas de radio y en la noche ya con la emisión central de noticias. Ahí acabábamos, me acuerdo que eran jornadas muy duras desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y amanezca y corra para el otro pueblo, y así fue. Digamos que eso fue un proyecto muy lindo, digamos que fue lindo en doble sentido. Fue lindo porque para el equipo técnico, aprender a trabajar en equipo y en territorio fue muy bacano. Y para la gente, que digamos, yo sé que en RTVC y en muchos canales públicos, es de costumbre ver a Señal Colombia en los territorios, pero vernos unidos para la gente también fue muy chévere. Sentir que en la plaza de pronto estaba montada la cabina de radio, por aquí estaba el set de televisión y aquí estaba, pisar los territorios fue muy bacano. Entonces fue un aprendizaje de doble vía, inclusive para mí, súper emocionante ver cómo los de Radio Nacional eran unos rockstar, pucha, estábamos en San Agustín y llegaban los campesinos en la moto y me hablaban con nombres propios de los locutores, ¿dónde está Beisa Rayo? Usted es el Vicente Silva, Dan, y los saludaban, porque bueno, hay que resaltar que la cobertura de Radio Nacional llega casi como al 96% del país, eso no quiere decir que todos nos escuchen, pero llegamos. El 96. Entonces, digamos que fue un proyecto muy bacano, fue un proyecto muy bacano que nos dejó como picados. ¿De qué rescato yo de este proyecto? ¿Qué dejó este proyecto? Dejó un India Catalina mejor largometraje, dirección de fotografía. Pero ¿qué pasó en este proyecto? Ya entrando en tema aquí, voy a ser más rápido. En este proyecto, ¿qué fue lo que pasó? Nos lanzamos al agua. Entonces la gente percibió el proyecto de la Ruta del Magdalena dependiendo el target de público lo percibía. Por ejemplo, mi cuñado, él pensaba que la Ruta del Magdalena era solo la misión que salía 20 minuticos en el noticiero de la noche, pero él nunca supo que habían podcasts, él nunca supo que habían unas piezas documentales. Entonces, por el afán, porque nos lanzamos, fue un proyecto que sacamos en 3 meses, lo que alcanzamos a hacer en territorio, fue lo que le ofrecimos al público. Claro, nosotros con este proyecto quedamos un poco picados y dijimos, bueno, chévere, pero cuando hablamos de un proyecto de tal magnitud, cuando hablamos de Magdalena,
Pues no todo lo que diga Magdalena cabe. Aquí ya el reto para el siguiente proyecto era organizar el contenido y era llevar esto a que fuera realmente un proyecto transmedia. Que fuera realmente un proyecto transmedia, y así es que llegamos en el 2023, 2024, pongo 2023 y 2024 porque es que con Amazonía empezamos la investigación en 2023, a inicios de 2023, y vinimos a hacerlo en diciembre, y 2024 todavía queda la cola del documental, con prácticamente 2 años, porque eso también nos permite medir la capacidad en cuánto tiempo salen este tipo de proyectos, que es una pregunta en RTBC que nos hacíamos. O sea, ¿qué se necesita? ¿Un proyecto de esto sale cada cuánto? ¿Cada 2 años? ¿O cada año? Efectivamente, las cifras a partir de la experiencia nos dan que más o menos cada 2 años para hacer un proyecto de esta robustez. Dejo con... El hombre está rompiendo el vestido de nuestra madre tierra, la está dejando desnuda. Corre como reloj la amenaza. Ahora es momento que toda la humanidad que vivimos ese planeta debemos escuchar. La educación es el único pilar que puede sacar adelante el Amazonas. La tierra en sí no es nada si no están sus bosques. No es donde termina Colombia, es donde inicia Colombia. Comienza el día con toda la información. En toda la expectativa, generamos un teaser con algunas tomas que alcanzamos a ir a hacer. Esto era para enamorar gente, para decir montémonos, por eso el tráiler tiene ese tinte emocional, muy cinematográfico. Esto es lo que queremos emprender. Claro, nosotros estamos hablando de una convergencia, pues una convergencia porque todas las 6 marcas y todo el sistema de medios públicos, lo que he dicho, a través de diferentes formatos y diferentes canales, vamos a hablar de la Amazonía. Digamos que todas las marcas se montaron a este viaje, y acá es donde viene el elemento diferenciador, o como el reto que queríamos superar de la Ruta del Magdalena, era esa cultura participativa. Y aquí es donde también, cuando tú juntas la misionalidad que tiene un canal público con lo que te plantea como reto los proyectos transmedia, que habla de ese incitar al cambio, que sean acciones, que sean temas sociales, que tengan inclusión, encontramos una mezcla perfecta para decir, este proyecto debe ser un proyecto transmedia, porque es que la transmedia es la que nos brinda esa oportunidad de fortalecer estas tres justificaciones desde lo misional, que es aportar la construcción de tejido social, visión, mayor impacto social. No los voy a aburrir con esto, pero cuando tú ves este cuadrito, este slide, y cuando te chupas 3 libros, 4 libros de transmedia y entiendes que hay una mezcla maravillosa, y aquí es donde yo siento y nos quisiéramos transmitirles eso a ustedes. Tenemos mucho por hacer, y por eso es que es importante que tengamos presente que esto está desde los medios públicos. O sea, la transmedia desde los medios públicos son los hallazgos más importantes que hemos encontrado en esta experiencia. Entonces, claro, íbamos a hablar de Amazonía. Amazonía, cuando empezamos con la investigación, debo decirlo sin vergüenza, yo pensaba que Amazonía era el departamento de Leticia, pues el departamento del Amazonas con Leticia y nada más. No, son 7 departamentos. Mejor aún, porque nos dimos cuenta que con este proyecto le dábamos la voz a medio país. Estamos hablando de que Amazonía es casi 44%, inclusive aquí hay una frase muy linda que dice, pero ¿por qué? Uy, pues madre, si es la mitad, ¿por qué acá ya casi no se mueve nada? Y alguien me decía, no sé, quizás seguramente porque allá no se mueven votos, todo está muy concentrado hacia el norte, y esta zona está muy olvidada. Pero claro, entonces, cuando empiezas a investigar, te das cuenta que hay una cantidad de temáticas que el problema de la Amazonía no es clasificar basuritas aquí en la ciudad, eso ayuda, pero realmente es mucho más complejo. Y sentíamos la imperiosa necesidad de llegarle a la gente y decir, venga, primero lo que usted hace aquí en la ciudad está afectando allá,
pero ¿cómo afecta? Pero entonces, claro, ahí teníamos que cruzar muchas temáticas que eran transversales entre sí y vimos que el chicharrón era grande, el que teníamos. ¿Qué le prometimos nosotros al público? ¿Cómo le íbamos a empaquetar esto? Una expedición. Quisimos mantener el formato de la Ruta del Magdalena, ya que la idea era capitalizar ese aprendizaje, no inventarnos algo nuevo. Hagamos otra vez la expedición, pero miremos qué le faltó a la ruta y aquí lo metemos. Entonces, en esa expedición era donde íbamos a tener ese contenedor de todo el multiformato producir. Aquí con los pies en el territorio, y también había una cosa importantísima aquí, y es que queríamos ponernos a prueba. No, la Ruta del Magdalena y Amazonía eran dos cosas distintas en temas técnicos. De alguna manera todos tenemos una relación con Honda, el Banco, Mompox, San Agustín, pero la Amazonía, cuando digo Chorrera, La Pedrera, eso en el imaginario de la gente no está, uno, y dos, salir transmitiendo desde allá era muy distinto a salir con una transmisión desde Honda. Entonces nos puso un reto interesante como medios públicos también para medirnos en temas tecnológicos. Y aquí la invitación al equipo técnico de RTBC era, venga, tanto que hablamos de esa Colombia profunda, tanto que decimos que somos el medio, pero siempre que hablamos de corresponsabilidad salimos desde Cali, desde Medellín, desde Bucaramanga. No, la región está allá, la región está mucho más allá, está un poquito más allá. Entonces era un reto interesante quito este flicker acá, era muy interesante para el equipo técnico también asumir ese reto de cómo vamos a transmitir. Se hicieron viajes con antelación para ver si podíamos transmitir con un Starlink a través de una Live View y si llegaba la señal acá con delay, en fin. Eso fue interesante. Entonces lo que le prometimos al público fue una expedición. Claro, una expedición, un viaje en la Amazonía para conocer el pasado, presente, futuro, reunir todas las voces, que todo salga desde la comunidad. Estaba claro que era una expedición, era un viaje. Además que la palabra expedición, y eso ahora Ezequiel lo amplió un poco, era muy bonita, porque ¿qué pasa en una expedición? En un viaje uno va a conocer, a descubrir. Nosotros no queríamos llegar con un proyecto donde diéramos respuestas, nosotros no queríamos llegar, simplemente queríamos ir a mostrar problemáticas y que al final pudiéramos tener una conversación, un diálogo. Bueno, tú como público ya conoces esto, ahora ¿qué podemos hacer? Entonces, esa expedición nos permitía, al plantear esto en un viaje, nos daba una transformación, porque el que regresa a un viaje no es el mismo que arrancó un viaje. Hay una transformación, y eso es lo que queríamos nosotros hacer con este proyecto, y la expedición era perfecta. Vamos a descubrir porque hay una curva de transformación ahí. Claro, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vuelvo y repito, nosotros al interior del sistema informativo, marica, teníamos una cantidad de cosas increíbles. Entonces lo primero que hicimos fue como reunir a los líderes de marca, porque se designó un líder de marca por cada marca, valga la redundancia, Señal Colombia, Señal Memoria, Canal Institucional, y hicimos como un pasón de, bueno, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué nos ofrecía, por ejemplo, Señal Colombia? Profe en tu casa y la Amazonía, Territorio Mágico, crónicas documentales. Cuando fuimos a radio, obviamente hablas con Radiónica y no, podemos hacer una playlist o podemos buscar los grupos de la Amazonía que estén pegando, pero en la parte más seria, entonces teníamos también en Radio Nacional y Señal Memoria a Diana Uribe con el tema de la Amazonía. En fin, sistema informativo, pues todo, unido redes de noticias y radio, podíamos hacer especiales informativos de denuncia, toda la estrategia digital, Señal Memoria con unos restaurados, unos fílmicos del Amazonas increíble, inclusive en la Casa Arana, alianzas interinstitucionales, porque había una cosa importante, es que nosotros no queríamos ser protagónicos. Sería tonto decir que nosotros, RTBC, fuéramos el referente para hablar de la Amazonía. Cuando empezamos la investigación nos dimos cuenta que hay una cantidad de gente que está patinando este tema y que lo está patinando muy bien, entonces queríamos buscar aliados. Nosotros no queríamos repetir contenido ni competir con nadie en temas de contenido, sino al contrario, aprovechar eso y decir, marica, ¿por qué nadie está escuchando de la Amazonía? ¿Cómo así que yo, hasta que tenga la intención de hacer una investigación, es que entro a ver? No. Entonces aquí se trabajó con cada uno de los líderes de la marca. Además que hay una cosa que es importante resaltar, y es que estos líderes de marca, que vuelve al tema que plantea la transmedia, y es el trabajo en colaboración. Aquí, por eso se llama productor transmedia, porque es transversal. A mí me decían, ¿usted qué es el director? Yo me sentía más un conciliador que un director. Un conciliador con una idea más o menos clara de hacia dónde vamos, pero no un director. ¿Y a qué voy con esto? Que este punto es importante para elaborar los temas, proyectos transmedia, y es que, claro, sería muy tonto que yo le dijera al de Radiónica, venga, usted va a hacer esto y esto,
cuando el director de Radiónica es el que conoce mejor que yo su público, su audiencia y a qué formato le puede llegar. Lo mismo con el director de noticias, lo mismo con radio, lo mismo con señal memoria. Entonces, esto era, yo en Amazonía y no me enteré de eso, ya hablamos de eso, Ginette. Esto era muy bacano, porque primero tú sueltas y te das cuenta que el proyecto se potencia cuando tú no vas y le impones a cada una de las marcas qué decir, sino miércoles, tú conoces tu audiencia, qué sería mejor para eso, y eso nos permitía ir como diseñando esto. Entonces, bueno, ustedes ven este monstruo de slide que hay acá con todo lo que podría ser este proyecto, que eso ya empieza también a ser un problema, porque pues no piensan transmedia y puede ser tan grande como quieras o tan pequeño como quieras, y realmente uno de los errores en la transmedia es ser demasiado ambicioso, y hay veces en ese ser demasiado ambicioso se le desmecha a uno el mensaje principal, qué es lo que quieres contar. Entonces aquí es donde ya mi cabecita no podía, pues pucha, se empezó a salir y por la hora y por toda esa vaina yo necesito ayuda. Digo, ayuda por fuera de RTBC, digamos, con los líderes, ya estábamos trabajando esto y es cuando convoco a Mónica Hernández para que me ayude con este chicharrón. Cuando ya tengo esto yo en las manos, digo, bueno, y pues, pucha, ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo organizamos esto y cómo empezamos a darle orden con miras a un proyecto transmedia? Y aquí le doy la palabra a Mónica. Bueno, primero, hola a todos, gracias por estar acá. Bueno, como dice Willy, cuando nosotros empezamos, pues cuando él me llama y me muestra esto, claro, era un monstruo gigante, ¿no? Ver lo que podía hacer cada uno pues de las marcas y todos los, por decirlo así, productos que podían salir. Entonces era cómo poderle dar orden. Will, si le pasas la próxima diapositiva, por favor. Entonces, bueno, estábamos acá. ¿Cómo podemos organizarlo? Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos un mundo tan grande? ¿Cómo podemos hacer nosotros para simplificarlo? Entonces, eso se llama un diagrama espina de pescado. Se utiliza muchísimo para resolver problemas grandes y se le llama como un esquema de causa y efecto. Pero para mí ha sido muy bueno y lo utilizo siempre para este tipo de proyectos, porque lo primero que tienes que hacer es poder organizar, poder contar una historia. Tú puedes pensar, claro, yo quiero hacer un proyecto transmedia en el que quiero tener un libro, quiero tener un documental, quiero tener un podcast, pero cuando empiezas a ver así el monstruo, es muy difícil poder concretarlo. Entonces fue en ese momento en el que con Willy empezamos a ver y decir, no, lo primero que hay que hacer es tener muy claro cuál es la historia. Vamos a contarlo como una historia lineal, una historia que va a ir de A a B. Y una vez teniendo claro cuál es esa historia lineal que vamos a contar, vamos a empezar a desprender en los puntos en los que vemos, ay, mira, nosotros estamos hablando de explotación, esto sería chévere, entonces que Noticias también hiciera algo más. O en este punto tal vez podrían hablarle algo para lo que es todo el público infantil. O sea, empezamos a descubrir en el momento en que pudimos como ver esa historia, empezamos a ver que sí se podían adaptar los contenidos para que todo fuera una forma más organizada. En este punto, ya no haciendo referencia a Respira, perdón, otra vez con la otra un segundito, sin hablar de Respira, hablando en general, si ustedes tienen un proyecto, porque obviamente estamos hablando desde la televisión pública, no todo el mundo tiene acceso a tantos canales, no todo el mundo tiene esto, pero ¿qué pasa cuando tenemos un proyecto personal que sea más pequeño? Por ejemplo, yo tengo un documental, entonces mi producto principal es ese documental, pero resulta que yo en ese documental tenía unas investigaciones y unas entrevistas que eran buenísimas, pero no las pude meter. Siempre nos quedan cosas que quisiéramos como expandir un poco más. Ahí es donde nosotros podemos pensar y empezar a pensar como con estas flechitas, por ejemplo, en esa flechita roja yo podría decir, voy a hacer un podcast con una de estas entrevistas que tengo, o puedo hacer un pequeño corto, o si yo estoy hablando de un producto de ficción es cuando tengo mi personaje principal, pero siempre está el mejor amigo, pero nadie sabe quién es este personaje secundario. Ahí es donde yo puedo expandirme y decir, listo, voy a crear una pequeña historia de ese amigo y eso lo puedo mandar como otro producto. Entonces, un poco acá es como mi consejo y como la forma que a mí me ha salido. Hay muchas formas de organizarlo, pero a mí esta espina de pescado me parece que es una forma de llevar algo muy complejo a algo simple y hacerlo de una manera fácil. En el caso de Respira Amazonía, nosotros sí lo que teníamos claro es que se quería que todo el proyecto fuera un llamado a la acción. Queremos que la gente entienda qué es el Amazonas, queremos que la gente conozca el Amazonas.
pero y que realmente tomemos decisiones que ayuden al Amazonas. Pero ¿cómo hacemos eso si no conocemos al Amazonas? O sea, tú no puedes abrazar lo que no quieres y lo que no puedes querer lo que no conoces. Entonces es ahí cuando, con toda la investigación que había, nosotros empezamos a ver, listo, la gente tiene que entender primero qué es la Amazonía. La Amazonía como ecosistema, como bioma, pero la Amazonía no se puede separar de los pueblos indígenas que viven ahí. Ellos viven en una armonía, tienen su cosmovisión y es como una relación social lo que existe entre el Amazonas y los pueblos indígenas que viven. Pero ahí empezamos a encontrar que hay un problema. El problema es la explotación de la Amazonía. Entonces tenemos un problema que es la explotación versus la conservación de la Amazonía. ¿Qué hacemos en ese punto? Y ahí es donde empezamos a encontrar también que, claro, ¿por qué hay una explotación en la Amazonía? Pues por nosotros, los de las ciudades, que realmente somos los que demandamos un montón de productos, nuestra economía demanda muchas cosas, que es la que está haciendo que se explote. Y por otro lado tenemos el Estado que tiene unas leyes maravillosas, pero que tristemente no se cumplen. Entonces, ahí es cuando empezamos a encontrar como los problemas que podían haber y este iba a ser nuestro storytelling. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente conozca qué es la Amazonía, que la entienda, que vea los problemas que hay y segundo, que conozcamos que nosotros también somos responsables de lo que está pasando ahí. Entonces, fue en ese punto cuando ya teniendo nuestra historia muy clara, fue cuando empezamos a crear nuestra... ¿Podrían compartir la diapositiva? Sí, nosotros entonces acá fue cuando tuvimos este producto, ¿no? Teníamos nuestro producto principal que al final se convirtió en una serie documental educativa. Nosotros dijimos, listo, vamos a contar esta historia de la A a B como una serie documental educativa en la que vamos a tratar diferentes temas y lo vamos a organizar, se organizó en seis temas diferentes y ahí fue cuando empezamos a ver, perfecto, en este punto nosotros podemos sacar un producto que sea un documental porque la serie es educativa, el documental puede ser emocional. Es cuando nosotros podemos sacar otro producto que van a ser unos pregrabados que va a ser radio, porque radio tiene su público, ellos conocen su público, entonces tenían una parte que era más denuncia, después tenían unos podcasts, paisajes sonoros, después podemos también tener territorio mágico que era para los niños, entonces como le hablamos a los niños de la Amazonía, también otra parte de denuncia que era RTBC Noticias, teníamos unas charlas educativas y un foro, después se vieron el podcast que hizo Señal Memoria, también el material de Señal Memoria, Crónicas Documental. Entonces, claro, que aquí fue cuando nosotros ya con los líderes de marca, una vez que ya se sabía, se empezó a ver dentro de ese tema, hablando con los líderes de marca, qué podía hacer cada marca para esto. Y nuestra base era esa serie documental. Y aquí es donde también entra Ezequiel Gómez, que le doy entonces a él la palabra, que entra como guionista y director de contenido a intentar ayudarnos a crear como esa Biblia que nos iba dando, esa Biblia transmedia a la que siempre íbamos a volver como guía para todos. Entonces, Ezequiel. Bueno, primero que todo, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es decir que, bueno, cada proyecto tiene su guionista y todos los guionistas tienen una manera de trabajar y todas son válidas, digamos, ¿no? En este caso voy a compartir la que trabajé yo y la que, digamos, nos funcionó. Y entonces la pregunta era, primero, bueno, ¿qué papel puedo jugar yo como guionista en un proyecto que ya está tan armado y articulado? Porque yo no llegué de cero, a mí no me convocaron a la primera reunión, como a veces pasa, a decir, bueno, vamos a trabajar un proyecto y la idea es esta. No, aquí había, como acabamos de ver, una investigación muy robusta, unas líneas de contenido, unos temas ya de enfoque, de una articulación con las marcas, con toda la gestión que se había trabajado hasta el momento. Entonces, bueno, dije, voy a aportar juntando dos conceptos, la narrativa audiovisual de documentales y los conceptos publicitarios, porque finalmente la publicidad también lo que hace es comunicar algo. Dije, ahí puede estar un elemento diferenciador que nos ayude a articular, porque el tema aquí era, bueno, ¿cómo resolvemos y cómo empezamos todo este mar de contenidos y de información? La vamos articulando, la vamos cerrando para llegar a la esencia. Y utilicé un concepto básico de la publicidad que es el briefing de comunicación, que básicamente es un documento matriz, donde hay unos
más o menos 10 elementos fundamentales que le ayudan a uno a mantener la columna vertebral. Es un punto, siempre es como un material de revisión permanente, porque además es muy breve y muy fácil de manejar, no son 50 páginas, son 3, donde uno en un golpe de vista entiende de qué le están hablando, qué es lo que necesita uno. Entonces, partimos en ese briefing de comunicación desde determinar lo que se llama el insight, que es esa mezcla del problema que tenemos que resolver más la posible solución. Y nuestro problema aquí era que existía un desconocimiento en la mayoría de la sociedad sobre lo que es la Amazonía y cómo funciona y el papel que cumple. Hay unos imaginarios de que es un infierno salvaje, de que es un lugar maravilloso de lindas plantas y animalitos, de que hay unos indígenas muy queridos que hacen unas actividades culturales, pero no conocíamos que hay una real conexión y que hay una interdependencia entre la ciudad y el territorio, que tiene todas unas implicaciones climáticas y sociales y culturales y demás. Ese era el problema. ¿Cuál es la solución? Pues la solución que encontramos es comunicarlo, conectar, establecer canales de comunicación para que la gente entienda. Y entonces, de ese insight, dijimos, el producto que vamos a hacer, estamos enfocados porque es un proyecto convergente y transmedia. A través de este proyecto convergente y transmedia que está tan armado, vamos a contar eso, vamos a tratar de crear esas conexiones para que la gente entienda y la gente comprenda cada vez más y conozca cada vez más que existe una región que se llama Amazonía, que es más compleja que los imaginarios comunes. Y dentro de ese, ya en ese estado de cosas dijimos, bueno, ¿pero qué se ha hecho? Porque también es importante en estos proyectos uno saber qué hay ya, para no repetir, no contar lo mismo. Evidentemente de la Amazonía hay películas, documentales, series, podcasts de Diana Uribe maravillosos, ¿sí? Artículos, investigaciones muy buenas como unas que hizo la Universidad de los Andes, unas ponencias que son muy completas donde abordan los temas económicos, políticos, sociales, culturales, ¿sí? Y saber al saber en qué estado estábamos, dijimos, bueno, entonces lo que nosotros vamos a encontrar es un elemento diferenciador. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que determinar en ese estado de cosas, bueno, vamos a determinar el objetivo base, el objetivo fundamental. El objetivo en este caso era despertar conciencia en todas las personas sobre la urgencia de salvar la Amazonía. Ese fue nuestro objetivo, de acuerdo a todo, como decantando todo lo que les decía que ya tenían armado, encontramos que esta era la esencia. Ese es el gran objetivo. Y vamos a encontrar unos objetivos específicos también para ayudar a articular y que cada una de las acciones que desarrollemos estén enfocadas. Entonces, uno era motivar el interés de conocer la Amazonía. Necesitábamos que nuestras audiencias conocieran la Amazonía para saber que hay un territorio, como les decía, que es muy complejo y rico en muchos aspectos. Entonces, el siguiente punto era, bueno, que aparte de que la conozcan, entiendan el complejo mundo de relaciones que la Amazonía implica con las ciudades. Y el tercero, obviamente, porque la idea era pasar de la palabra a la acción, promover acciones. ¿Sí? Promover acciones sencillas y cotidianas que nos ayuden a cumplir ese objetivo de salvar y proteger la Amazonía. Siguiente diapositiva. Entonces, ya con ese estado, definimos el target. En este caso, era muy importante saber que, a diferencia de otros proyectos donde uno define que el target son adultos de 25 a 40 años, no, aquí era un target de acción multitarget, porque el sistema de medios públicos tiene eso. Radiónica tiene público juvenil, un público más mayor para Radio Nacional, Señal Colombia con un público joven, ¿sí? Entonces, al entender que vamos a hablarle a una diversidad de públicos, debíamos enfocar también los contenidos y la manera de narrarlos que fueran diversos y múltiples, porque necesitábamos abarcar la mayor cantidad de audiencia posible. Ahí íbamos sumando elementos para llegar a lo que vamos a ver más adelante. Y en este punto, bueno, ya sabemos a quién va, cuáles son los objetivos, qué es lo que nos va a hacer diferente este proyecto. Y es algo que también se trabaja en publicidad mucho, que es encontrar ese eje de comunicación, ese factor diferencial. Y dijimos, es la interconexión. Necesitamos reforzar el tema de la interconexión, que la gente sepa que la ciudad está conectada con la Amazonía. Las ciudades asisten a miles de kilómetros, aquí en Colombia o en un rincón de Asia. Hay una conexión. Y si trabajamos sobre ese elemento, eso nos va a poder ayudar a articular nuestro mensaje.
¿Y cómo logramos fomentar ese tema de la interconexión? Bueno, ¿qué nos justifica eso? ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que decía Wilson al comienzo, la cultura participativa. Para que haya interconexión necesitamos que, uno, que la gente entienda que estamos conectados con ese universo y que participe de esa conexión. Que las audiencias participen y se sumen a esa gran expedición y a esa gran búsqueda de ir a conocer y descubrir la Amazonía. Siguiente diapositiva, por favor. Definimos ahí el concepto creativo. Bueno, y esto surgió de parte de la investigación con las comunidades indígenas, que nos hablaban de que la Amazonía es viva en todos los sentidos. Las piedras, los árboles, todo es vida, todo tiene un sentido. Y dijimos, aquí puede haber un concepto creativo que es que la Amazonía nos habla y nos escucha. Porque estaba relacionado un poco con esto del efecto mariposa, donde una pequeña acción en este lado del mundo repercute en las antípodas. ¿Sí? Y dijimos, eso está bien, porque conectamos con esa filosofía y ese sentido de las comunidades indígenas y esa manera que ellos tienen de ver el mundo. Y ahí dijimos, bueno, ya sabemos cuál es el concepto creativo, como esa matriz que nos va a permitir desarrollar las creatividades en todo el sentido. ¿Qué tono vamos a tener? Debe ser un tono evidentemente emotivo, que sea pedagógico, que sea conciliador. Porque no queríamos empezar a hacer unos productos donde ustedes son los malos en la ciudad porque están consumiendo madera y carne en exceso y porque botan basuras y porque hacen quemas. No se trataba de buscar culpables, se trataba de buscar conciliaciones. Entonces tiene que ser un conciliador que invite. Las piezas comunicativas debían ser invitar a la unión, a sumarse, a entender, a conocer, a descubrir. Y obviamente eso condicionado a unos mandatories que son temas de la comunicación institucional, de cómo ya nos hablaba Wilson de la misión, la visión y demás, que debe estar como enfocada para no salirnos y no ir, digamos, en contravía de los principios y, digamos, posiciones que debe tener el sistema de medios públicos, que debe ser incluyente, diverso, participativo y demás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya con esa matriz, esos puntos que les acabo de enumerar, había que ya empezar a escribir el proyecto. Y entonces fue ya la metodología de escritura, que bueno, fue la investigación, había que robustecerla, complementarla, ya una investigación, porque teníamos una investigación, digamos, conceptual, teórica, pero había que hacer una investigación audiovisual, que eso es fundamental, ¿okay? Porque a veces uno se puede confundir con una investigación que tener unos ensayos, unos artículos muy bien hechos, pero que no dan, como digamos nosotros, carne para crear situaciones, personajes y demás. Porque uno de los retos que queríamos era salirnos un poco del documental y de las piezas que son, digamos, más antropológicas, que son muy válidas y muy importantes también, pero queríamos acercarlo a esa nueva manera de narrar documentales, que es que con elementos de ficción, donde hay personajes, objetivos, conflictos, luchas, emociones, transformación. Entonces tenemos que encontrar esa investigación que nos permitiera conocer cómo se materializaban personajes del territorio, todo esto. Y a partir de ahí, bueno, creamos una sinopsis general del proyecto, que no nos vamos a detener porque es un poco larga, pero digamos que incluía la necesidad, el objetivo de conocer, despertar conciencia sobre la Amazonía, ayudar a protegerla, ¿sí? En un estado donde el cambio climático le está afectando, y etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que una sinopsis muy parecida a la que uno haría para una película, una serie. Corta, manejable, que en un golpe de vista uno puede entender en un párrafo de qué va el asunto. Y bueno, definimos ahí, en el siguiente punto, un mapa de contenidos. Era el mapa de contenidos bueno. Vamos a hablar, como les decía Mónica, de 6 ejes temáticos, de explotación, de conservación, del papel de las ciudades y demás. ¿Cómo articulamos eso en una matriz de contenidos donde hay que ir a los contenidos más específicos y que más nos ayuden a contar desde lo emocional, como decía? Donde haya ¿qué productos nos ofrecen personajes ricos, con conflicto, con transformación, con necesidad, con unos objetivos profundos? Y aquí fue importante la articulación con cada marca, porque si bien es cierto yo era el director de contenidos y el guionista, también es cierto que cada marca tenía una autonomía editorial.
había unas reuniones permanentes con Wilson, con Mónica, donde se decía, bueno, vamos a trabajar tal tema. Es importante destacar proyectos productivos e iniciativas que ayuden a la conservación. Y es un personaje muy importante y maravilloso del territorio. Perfecto. Pero entonces la marca decía, bueno, a mí me interesa enfocarlo desde un podcast, desde una crónica, desde un registro fotográfico. Digamos que cada marca, si bien es cierto había una matriz, cada marca tenía esa autonomía porque Wilson, como decía, él no quería que fuera una estructura piramidal, donde se dan unas órdenes y los demás obedecen, sino que en este caso era una estructura más horizontal, de búsqueda, de articulación. Entonces nos sonaba, decíamos, claro, buenísimo que haya un podcast, pero entonces, claro, a la siguiente marca de pronto le sugeríamos, ¿qué tal si lo otro es una crónica escrita, para que haya complemento? Y no se repitan los contenidos, sino que se vuelva una expansión transmedia muy rica en formatos, visiones y demás. Y bueno, ya teniendo esto, decíamos, bueno, ¿cómo articulamos esto? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo contamos al público? Y ahí apareció el tema de necesitamos unos personajes que le den rostro, porque no queríamos tampoco una voz por allá extraña, lejana, donde pues uno dijera una voz en off donde le va explicando cada cosa, sino, bueno, si necesitamos hablar de interconexión y de cultura participativa, volviendo a esa matriz y a ese briefing del que hablamos hace un rato, pues aquí viene un punto, dijimos, hay que encontrar un personaje que represente a la ciudad, a ese ciudadano promedio, que si bien es cierto, tiene un nivel de relación con la Amazonía, no entiende todavía a profundidad y no tiene por qué saberlo, todas las implicaciones que esto conlleva. Entonces, aquí le doy la palabra a Wilson, que va a hablar un poco de este tema. Sí, acá, digamos que lo que dice Ezequiel, nosotros con todo ese chicharrón que ya han visto, necesitábamos era que a la gente le llegara la comunicación de una forma fácil. Entonces, lo que dice Ezequiel, dijimos, marica, yo necesito un personaje que haga las preguntas estúpidas que haría yo. ¿Sí me entendés? Que no le tenga miedo, que viaje al territorio y haga cuanta pregunta, porque yo lo que necesito es una identificación. O sea, para que este tipo de información llegara, yo tenía dos opciones. Una, poner un experto, que en efecto los hay, pero quienes eran los ejes, los articuladores de todas estas narrativas, de lo que dice Mónica, de lo que dice Ezequiel, del podcast, de todo esto, no en todos los productos, aclaro, sino como en esa espina dorsal de la que hablaba Mónica, era Nicolás Rincón, hablando por la ciudad, el que investiga, entiende, además que este personaje nos permitía también caracterizar RTBC. RTBC, como te los decía al inicio, no queríamos que fuera como el referente para hablar de la Amazonía, sino que es RTBC, un sistema de medios que comunica, que investiga, que informa, y ya, no queríamos la voz experta. Entonces, pensamos que Nicolás era el ideal, además, bueno, por conocemos su trabajo, su sensibilidad con este tema, era importante, y que no hiciera de nadie, que fuera él buscando la ciudad. Igual, esto no es nuevo ni novedoso, digamos que esto es más, es lo que acostumbramos a ver, un personaje que viaja con su sombrero vaquero y tal, eso va. Pero lo que sí tuvimos mucho cuidado en territorio fue con el personaje femenino. Incluimos, hay dos personajes preciosos que creo que en este momento pueden estar conectados ahí, que es Vanessa Teteye y Cindy Laulate, que eran las mujeres. Además, decidimos que eran mujeres porque escuchamos una frase maravillosa de Cindy que dice que la Amazonía es mujer, que si hablamos de la madre naturaleza y la Amazonía es ella, dijimos es la representación, porque no queríamos hablar por hechos. Quisimos cuidar eso, además porque en ese trabajo de investigación, pues pucha, si nos dio un cambio, todo lo que sale uno aquí con esos PDFs de la Luis Ángel Arango, con investigadores, vas al territorio y te da una vuelta completa. Que ahí es donde volvemos al tema, hay que ser laxos, con todo hay que ser laxos. Si yo me hubiese ido con lo que tengo en la cabeza aquí, no, y es que a mí este PDF dice que eso es así, pero ellos son los que están viviendo allá. Ellos tienen mucho conocimiento, entonces llegamos allá y fuimos laxos. Eso nos permitió que ellos entendieran que estábamos haciendo un trabajo en equipo y una narrativa en equipo, nos cambió la narrativa. Entonces para nosotros era importante que cuando íbamos a hablar de la Amazonía, respondieran las mujeres, respondiera la Amazonía, respondiera el territorio, y cuando estábamos en la ciudad fuera Nicolás el que fuera. Incluso un momento muy lindo donde los dos se encuentra Nicolás y Vanessa en la chorrera. Vanessa le explica todo el tema de la Casa Arana, en fin. Pero más allá de lo bonito de estos personajes, que lo siguen siendo, eran los articuladores. Entonces, cuando imaginamos este proyecto, decíamos, claro, entonces
si tenemos a Nicolás, entonces Nicolás en una pieza corta puede decir, ay, mierda, pero entonces, si esto es así, espera, yo, ¡pum!, una llamada y conecta con señal memoria y Diana Uribe que le contesta y le explica un poco. Entonces era un personaje que además de articular la historia, nos permitía articular las marcas. Y en temas de promociones, en el tema de todo, ese personaje nos permitía unir las marcas y unir todos estos productos que ya estaban sobre esa espina dorsal. Y aquí Ezequiel tenía unas recomendaciones en este tema de comunicación. Que ahí Sí, va un poco, digamos que- perdona, ahí va la respuesta que preguntaba Ginette en un momento, de por qué no conocía el proyecto. Sí, digamos que ya en este panorama, llegando a las conclusiones y al balance de lo que se hizo y se logró, vimos que era importante y es algo que se puede hacer en un proyecto independientemente del tamaño, y es potenciar la estrategia de comunicación, difundirlo. Es decir, si bien es cierto, nosotros teníamos todo un sistema de medios públicos, redes sociales, páginas, noticias, Radio Nacional, Radiónica, para que nos difundieran el proyecto, siempre es importante tener, así sea una cadena de WhatsApp y las 2 redes sociales que uno maneje. Eso le puede servir para crear una campaña de expectativa. Es importante al público irle despertando interés sobre un tema. Lanzar el proyecto, así sea con una pieza que uno tenga, lanzarlo. Y sobre todo, no dejarlo ahí, sino mantenerlo en movimiento, retuiteando, posteando nuevas cosas, una fotografía, un comentario, para que la red social de ese proyecto crezca y esa comunidad se expanda y se logre, digamos, difundir el mensaje que uno tiene. Eso me parece que es algo que uno puede hacer y que es muy recomendable. Y además, permíteme complementar una cosa aquí, Ezequiel. Esto no es un tema de presupuesto. Hoy en día ustedes saben que las campañas de expectativa, pues, pucha, hay tweets que salen de la nada y se pegan una viralizada tremenda o vainas. Esto no depende de presupuesto, pero sí es muy importante, porque de nada sirve que hagas un proyecto de tamaña y dimensión y lo conozcan 4 o 5. De hecho, ya entendemos por qué en un presupuesto 200 son para ejecutar y casi 800 es para difundir, porque realmente nuestro interés está en que la gente lo conozca. Entonces, es un punto muy importante que no hay que descuidar, porque ahí puede quedar todo tu esfuerzo. ¿Sí me entendés? Ahí puede quedar todo tu esfuerzo y lo interesante nosotros estamos trabajando es para comunicar, para transmitir algo. ¿Y cuál es el objetivo principal más allá de un India Catalina, esa vaina? Es que llegue el mensaje. Eso es muy importante y quería resaltar que no es un tema de presupuesto hoy en día, es un tema de creatividad, es un tema de saber cómo lo hace. Adelante. Y digamos, en las canales regionales y demás, algo que se puede hacer y es muy importante hacerlo es en esos proyectos transmedia y en la página que uno maneje, por ejemplo, replicar los contenidos y que las demás marcas y demás intervinientes comenten lo que se hizo en radio, que el que maneja redes sociales vincule el contenido que acaba de hacer, que acaba de salir en la televisión. Digamos, para que como les decía, que la comunidad del proyecto crezca. Eso es muy importante. Aparte de la estrategia de comunicación, la estrategia de difusión de los contenidos. Mantenerlos, moverlos, rotarlos, eso es fundamental. Y un punto, ya desde mi perspectiva, es cómo vincular a los guionistas al territorio, a sacarlos del escritorio y de la oficina. Porque claro, el trabajo de uno como escritor es sentarse y trabajar frente a un computador o con una nota sin papel, ¿cierto? Pero a veces uno, en esos sistemas de producción muy tradicionales, el guionista entrega su cosa y ya, listo, aquí se fue, gracias, muy amable, aprobado las 2 revisiones y ya, pasó a otro nivel. No, el guionista, en la medida de lo posible, aunque hay unos factores presupuestales y demás, que el guionista participe lo que más pueda. No para intervenir y para decir que es el autor de la obra y que el director no le toca nada, no, para sumar, porque si bien es cierto, uno entrega y esto es un trabajo colaborativo, y lo que uno hace como guionista es crear un mapa de navegación para que los demás hagan, pero uno desde el territorio puede aportar por el conocimiento, y ahí hay una experiencia. Yo fui al Amazonas a hacer todo el trabajo con Territorio Mágico, de las notas que se iban a hacer, y aquí escribimos unos guiones y unas cápsulas muy bonitas sobre el títere y demás. Pero cuando llegamos al territorio nos encontramos con la comunidad que vio y empezó a hablar de todo el simbolismo que tiene una serpiente para ellos, ¿no? Incluso el mayor de la comunidad le hizo todo un ritual a la serpiente antes de comenzar, a ese títere, porque para ellos ese animal es muy representativo, es sagrado. Y eso nos cambió la perspectiva. Y entonces hablé con el director y que toquemos la nota ahora por aquí. Y eso lo enriqueció. De eso hablo.
que el guionista puede sumar. Entonces, una recomendación es eso, tratar de no dejarlo simplemente en un trabajo de preproducción. Y sería como esa recomendación y esa sugerencia final que me parece importante. Perfecto, y en eso que dice Ezequiel, volvemos, miren que todo nos lleva al mismo punto. Hay que soltar. ¿Sí me entiendes? Si uno va muy rígido con ese contenido, miércoles perdió el año, porque allá van a aparecer cosas. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Cogiendo un poquito el ejemplo de Ezequiel. Claro, si él se da cuenta ya en territorio que ese personaje, esa culebra, es un elemento sagrado, él repotencia o reestructura esa narrativa, y la comunidad siente que fueron respetados. Ah, bien, están en la capacidad de entender, están en la capacidad y ya ahí es donde tú empiezas a ganar adeptos al proyecto, y ahí es donde uno también se siente bacano porque dice, bien, lo estamos construyendo entre todos, no somos nosotros pues puta, si nos estamos dando la pela por descentralizar esta vaina. Esto hay que descentralizarlo. O sea, la información no puede salir solo de las ciudades. Entonces, con ese punto quería destacar eso. Bien, entonces, esto ya pasamos. Bien, entonces vamos rápidamente por la ejecución. ¿Cómo hicimos todo esto? Este proyecto ya, digamos, cuando hablamos de ejecución, estamos hablando como de 3 meses, aproximadamente 3, 4 meses. 3 meses para ir al territorio a conseguir. Ustedes se acuerdan cuando les hablé de la ruta del Magdalena que no tuvimos esa oportunidad de ir con anterioridad. Aquí estaba clarísimo que como le habíamos prometido nosotros al público, le habíamos prometido una ventana temporal, le habíamos dicho, vamos a estar de esta semana de diciembre, ahí era donde íbamos a liberar todo eso, pero por las características del producto, como no queríamos que se nos quedara solo en la información, en el directo, en lo que está pasando allá, en lo que pasó en Puerto Nariño, después fuimos a Puerto Esperanza, con entrevistas, con esas salidas en directo, queríamos ofrecerle contenido a profundidad, que fue todo lo que hemos venido mencionando antes. Entonces lo que hicimos fue 2 meses con anterioridad, ya teniendo todo este mapa, dijimos, bueno, tenemos las 6 marcas y tenemos equipo documental, tenemos equipo digital, tenemos los de Radio Nacional, RTBC Noticias, tenemos un gran combo. Lo que hicimos fue dividirnos. De alguna manera, cuando hablamos de expansión de contenidos, dijimos, no solo es expansión de contenido, tenemos que expandir ese esfuerzo de producción. Sería muy tonto que documental, radio y esto estuviéramos en el mismo sitio. No, ahí una sugerencia es formatear bien, porque yo sabía que en el fondo ya cuando fuera el producto final, que era el documental, podía tener material de todos. Simplemente era como tener un escaneo, es como una estrategia. Entonces aquí mandamos toda esta capacidad de talento humana y técnica distribuidos y con esa línea que tenía Ezequiel, que nos dio Ezequiel, como bajo esa vaina, bajo esa Biblia, perdón, no vaina, bajo esa Biblia. Entonces Radio Nacional se fue al Putumayo, ellos también llevaban su equipo de realización, el documental nos quisimos concentrar en Puerto Inírida y en La Chorrera, Mónica con la serie educativa se fue a Inírida, bueno, hasta donde podíamos cubrir, y lo que hacíamos era un flujo de trabajo que iban, venían, y en ese venir, aquí en RTBC empezábamos a empaquetar. Ah, esto es líquido, esto va para allá, no, esto es una galleta, esto se empaqueta para allá, esto va para allá. Ahí empezábamos a empaquetar y aquí se daba una sinergia muy bonita y muy bacana en RTBC y es que, mierda, esa nota que tienes tú me sirve con esto y empezábamos a complementar la expansión de contenidos que decía Ezequiel. Óyeme, y si tú tienes eso, entonces yo al siguiente viaje lo que voy a hacer es un documental, un perfil documental de ese personaje que denunció en noticias. En fin, se empieza a crear una sinergia bacanísimo. Y por eso es que me parece tan emocionante este tipo de proyectos cuando uno entiende que esto lo tenemos que sacar entre todos y que todos tienen mucho para aportar. Entonces, claro, nosotros prometimos una expedición que iba del 11 al 17, entonces ya en esa expedición, claro, al inicio nosotros queríamos salir primero en San José del Guaviare, después Corra para Inírida, después a La Chorrera. No, pues puta, salir de esos sitios era 3 días, tocaba bloquear la transmisión y volvíamos a aparecer al tercer día porque no es tan fácil. Entonces dijimos, no, listo, concentrémonos aquí en esta colita, pero no queríamos salir de Leticia, aquí me quedó mal. Dijimos, vámonos a Puerto Nariño y que el programa de apertura sea en San Martín de Amacayaco. Pisamos barro, nos fuimos a las 3 de la mañana, me encantó porque ver todo ese equipo en este momento fuimos aproximadamente como 50 personas. Y era muy bacano ver esta gente con los pies metidos en el fango, un máster metido ahí en una chocita,
con todo el barro, nos llovió a las 3 de la mañana, tuvimos que cambiar de set, salimos a las 7 de la mañana y aquí hay que destacar una cosa muy importante y es que nos pixelaba la imagen. Ustedes, de pronto creo que quedó colgado en la página, ese programa de apertura, hay momentos donde se congela, entonces inmediatamente la directriz para los presentadores era incluyan eso, díganle al público que lo bonito en este momento no importa, lo bonito, lo realmente bonito es estar pisando el barro en San Martín. Eso es lo realmente bonito. El problema de píxeles y todo eso, claro, a Alonso se le activó el micrófono. Los píxeles y eso no importa. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de salir de esa Colombia profunda. Entonces, si se congela la imagen, no hay lío, no te preocupes. Decirle al público era importante y el público lo entendía. Porque siento que con este tipo de proyectos o cuando hablamos de televisión, todo tiene que ser bonito. Inclusive yo voy muy en reverso y muy en contra de estas tomas de región donde cogemos la casita que es divina, pucha, así como está, y la brandeamos y le ponemos sticker de RCN, sticker de Caracol, casi que hasta ponemos una cinta amarilla para que no toquen los presentadores, y no, la directriz siempre fue, nosotros somos los invitados del territorio, y el territorio es lindo, y el director de fotografía se tiene que ajustar al territorio. A mí me parece linda esa luz amarillenta en la cancha de fútbol, esa penumbra. Inclusive hicimos muchas notas en RTVC Noticias donde salimos de la casa de los indígenas y era muy lindo, y era esa casita, era como cuando te invitan, cuando entras al territorio y te invitan a tomar una tacita de café, pero que se sintiera esa energía y que así sintieran el proyecto. No llegar con esa parafernalia, el Totel, 6000, esto, pum, dolly, grúa, que eso lo único que hace es aminorar y la comunidad se siente chiquita, ¿no? Llegó la ciudad con todo este aparataje, no. A mí sí me encantó haber ido a esta expedición con una live view, con una camarita y pegados ahí a un internet con una SIM card, con esto, en fin, más adelante les hablo de conexión. Ese era el objetivo. Entonces, nosotros en esa semana lo que hicimos fue visitar 6 municipios y todos esos puntos rojos ya los habíamos visitado. Entonces, eso nos permitía darle la ilusión a la gente en esa semana de que estábamos transmitiendo de San Martín, pero espérame y conectamos porque hay una historia que viene de La Chorrera. Pero espere y ahora vean esto que viene de Iniria. Entonces eso le permitía a la gente y al público recibir toda la Amazonía y a nosotros cumplir con la promesa de que Amazonía es más que el departamento del Amazonas y que había mucho por contar. También tuvimos la fortuna de contar con las 3 emisoras de paz en Puerto Leguízamo, San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. ¿Qué pasaba en estos días? Estos 7 días era un boleo tremendo. Era el programa de lanzamiento, que fue 1 hora en San Martín de Macayaco. A las 5:30 arrancábamos campo en la radio, señal de la mañana a las 7 de la mañana, 2 programas de radio entre medias, a las 2:30 conectábamos con RTVC Noticias, en la tarde un programa de radio a las 2 y a las 4:30 en Canal Institucional y en Señal Colombia estaba esa espina dorsal de la que hablaba Mónica, estaban los capítulos, porque ustedes ven acá 7 días en este cuadro, pero cada día tenía un eje temático, digamos el día 1 y el día 2 estábamos concentrados, todas las marcas y todo el contenido que habíamos preparado en ilustrar a la gente en qué es la Amazonía. Por ejemplo, la Amazonía, yo vine a descubrir que más que pulmón es como un riñón, es más agua lo que nos trae la Amazonía que oxígeno. Entonces era que la gente entendiera qué es la Amazonía y qué es un bioma, qué es un bioma. Igual el día 3, entonces ya entendieron eso, entonces ahora pongamos al hombre y miremos esa relación. Entonces, durante estos 7 días, la dinámica fue, cada día tenía un eje temático distinto y íbamos a una comunidad distinta. Entonces salimos de San Martín de Macayaco, empaque a las 12 de la noche y corra en lancha para el otro lado y estábamos muy juiciositos a las 6 de la mañana esperando en otra población, Puerto Esperanza, que eso también es muy lindo. Yo quisiera seguir intentando patinar este tipo de proyectos de habitar el territorio, habitarlo de verdad, de estar allá. No saben la gente cómo lo agradece, ¿sí me entiendes? Que te sientes, que te quedes, que recibas el tinto, que estés con ellos, no esta vaina a la que estamos acostumbrados, que es un corresponsal, llega, punti, entra a la casa, pregunta, luz, listo, muchas gracias, nos devolvemos. No, habitar el territorio nos permitió aprender muchas cosas. Esto fue la dinámica de la expedición en esos 7 días. Bien, un poco aquí el resumen del viaje. Buenas cámara del TikTok 3, pues. Buenos días, compañeros de Señal de la Mañana. Hoy los saludo desde la
18 meses de preparación del proyecto Respira Amazonía, una expedición por la vida. Más de 30.000 kilómetros en viajes hacia el interior del bosque tropical más grande del mundo. 126 horas de recorridos en diferentes medios de transporte. 130 talentos que incluyen a documentalistas, periodistas, actores y videógrafos de RTBC Noticias, Radio Nacional, Territorio Mágico y Convergencia. Llegan al corazón de la Amazonía. 48 comunidades indígenas son visitadas. 5 formatos audiovisuales que incluyen documental, cápsulas educativas, podcasts, artículos web y publicaciones en activos digitales son producidos para que las audiencias del sistema de medios públicos conozcan cada vez más a la Amazonía y comprendan su relación con las ciudades, con el propósito de promover acciones positivas que restablezcan la armonía de este paraíso natural. Aliados que con su apoyo han contribuido de manera significativa en la realización. WWF, USAID, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Muy bien, eso es. Entonces, rápidamente, ¿qué quedó de este proyecto? Quedó una serie educativa que está colgada en RTBC Play, ahí está toda ustedes pueden entrar, eso ya está activo. Quedó una página web que también tiene, digamos, bajo esta escaleta, bajo esos ejes temáticos que hablaba Mónica, están organizados en un scroll down. Aquí hicimos una selección como de lo mejor, no está todo, porque salió tanto material que se tuvo que hacer como una selección, pero ahí están como los multiformatos. Un estreno documental, un estreno que no se ha dado, que estamos, nuestra intención y con el premio que se llevó este proyecto a Mejor Inclusión Social, nuestro sueño es estrenarlo en La Chorrera, el documental, y llevarles el premio de India Catalina a ellos, dejarlo allá en la comunidad, que esté en La Maloca, porque fueron partícipes. De hecho, si Cindy está aquí conectada, de lo más bonito que nos encantó escuchar esa noche es llamadas del territorio diciendo nuestro proyecto. Eso realmente yo creo que es el mejor pago, que la gente haya sentido que el proyecto era de ellos también, porque ellos participaron realmente, estuvieron ahí. Yo creo que no hay tiempo, les iba a dar el teaser, el tráiler del documental, pero después lo colgamos en otro lado porque hay una cosa importante acá y es por mejorar. Esta es la pepa del asunto, en esto prometo no tardar más de 7 minutos. Esta es la pepa del asunto, lo que vemos nosotros. ¿Se acuerdan eso al inicio que les decía? Esa pirámide entre transmedia, medios públicos e inclusión social. Para nosotros, ojo, desde nuestra percepción y desde nuestra experiencia, esto es lo que creemos que tenemos como reto desde los medios públicos bajo esta pirámide. Entonces, primero, fue una sorpresa encontrar en la Amazonía que todos están conectados. Tenemos unos imaginarios acá tremendos. O sea, la Amazonía está llena de Starlink. A nosotros nos siguen escribiendo de La Chorrera, nos mandan videos, se comunican. Yo le llamo activismo digital porque realmente es gente que se está comunicando, están pasando cosas al interior interesantes. No es que estén incomunicados, lo que pasa es que no tienen medios de comunicación que amplifiquen eso que ellos quieren contar. Y aquí es donde yo siento que desde los sistemas de los medios públicos tenemos mucho por hacer. No es ir, llevar y contarlo, sino uno debería ser un amplificador de eso. ¿Cuántos colectivos de comunicación no hay al interior del Amazonas? Muchísimos. Entonces, digamos que de alguna manera ellos no están esperando que uno vaya, los cuente y vuelva. En el fondo, digamos que la ilusión y el sueño que queremos perseguir es poder amplificar esos mensajes que ellos tienen. Qué lindo, nosotros lo intentamos con este proyecto, qué bonito que ese colectivo de comunicaciones, que sé que lo hacen con mucho esfuerzo, muy caseramente, conecten y que sea Radio Nacional o que sea RTBC Noticias el que amplifique eso de allá, no que mande un corresponsal, sino que esa persona, que Cindy Laulate, que es la que está allá, le abran un espacio y que ella cuente las problemáticas que están pasando allá. Eso es importante. Entonces, digamos que el tema de conexión
ya no es tanto un problema, ya se comunican. Necesitamos como sistema de medios públicos amplificar eso que ellos están queriendo contar. Bueno, en la misionalidad de los medios públicos y la transmedia, tenemos que superar una cosa, y es que todavía la convergencia se entiende como una estrategia de producción. Digamos, sí, nos unimos acá y transmitimos, y eso es convergencia. Por eso la pregunta que me hacías, Magda, al inicio es muy importante, y es que nos replanteemos y nos preguntemos este tipo de proyectos hacia dónde tienen que ir, dónde está la inclusión social. Y aquí es donde tenemos que superar el multipantalla, y tenemos que superar la convergencia como estrategia de producción a nivel interno. No, hablemos de convergencia, hablemos de transmedia, no de multipantalla, cuando sintamos que nosotros logramos incluir y que la gente también participa en nuestros proyectos. Eso es muy importante. Y acá, en la cultura participativa, hay una cosa muy importante también que como un hallazgo que hemos pillado hoy es soltar el control. Porque he visto muchos proyectos bonitos, no todos, puede que se me queden muchos por fuera, que son lindos, estéticamente tú los ves y son divinos. Pero ¿y la comunidad dónde está? ¿Dónde está la participación? Entonces, digamos que queremos tener el control de lo estético, inclusive aquí cabe lo que les decía en esas transmisiones, queremos que se vea lindo, pero lo social, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Es mucho más importante pegarle a lo social que llevarnos el premio a mejor fotografía, ¿sí me entiendes? Estoy hablando en esto, no estoy hablando de otros medios, obviamente si tengo mi largometraje querré que sea el mejor, pero estoy hablando de este tipo de proyectos. Entonces, eso nos permite también una discusión colectiva. O sea, realmente que no seamos nosotros en las ciudades que sigamos discutiendo del tema, sino conectar con esos territorios. Y esto es importante, el diseño de proyectos convergentes que busquen nuevas narrativas, necesitamos equipo, chicos, necesitamos gente. Cuando uno empieza a planear este tipo de proyectos, somos muy pocos los que hablamos este idioma, entonces se hace mucho más difícil encontrar cómo. Y en los medios públicos deberíamos llenar esto de gente que esté dispuesta a experimentar, que haga, y en eso destaco la labor de Mintig, inclusive yo a Gabriel Levy lo conozco desde hace marras, hace como 10 años me senté a escuchar su carreta y quedé picado. Necesitamos sembrar más semillitas de estas porque hacia allá tenemos que ir, hacia allá, porque es difícil encontrar gente que confabule en esta misma dirección. Y la última, que es soltar el control de los productos, y aquí quiero darle la palabra a Mónica porque fuente eterna de inspiración ella, porque cuando nos conocimos, ella me habló de este proyecto tan hermoso, TV Lata, y para mí TV Lata es uno de los proyectos que digo, mierda, ese es el sentido social que deberían tener los proyectos transmediales en países como el nuestro, que están en desarrollo y que necesitamos contar tantas cosas, Mo. Bueno, como les digo, yo vengo del campo artístico. En el año 2007 nosotros hicimos un proyecto en una favela en Brasil. En ese momento nosotros hablábamos de un laboratorio de comunicación, porque realmente el nombre transmedia no existía. Tiempo después hice una maestría transmedia y descubrí que mis proyectos artísticos eran transmedia. Pero este proyecto, nosotros fuimos a una favela en Salvador de Bahía y trabajamos con los niños. Realmente lo que nosotros hicimos era, le enseñábamos a los niños cómo trabajar el video. Vino un guionista que explicaba, teníamos a Neoquinoc TV que eran durísimos en esa época, era como si fueran hackers, ¿no? Porque no había una transmisión en vivo como la que estamos haciendo ahora, era imposible. Para hacer algo en vivo tocaba mandar la señal a Polonia, de Polonia volvía a Brasil, teníamos como un retorno de casi 3 minutos, o sea, era una cosa muy loca lo que tocaba hacer para esto. Pero lo bonito de este proyecto es nosotros hicimos unas cámaras de lata, que fue la foto que veían antes, se vieron unas camaritas pequeñas donadas de seguridad de los edificios. Con los niños se les empezó a enseñar a hacer su propio contenido y ellos con estas camaritas de lata teníamos una unidad móvil que era una bicicleta que iba por todo el barrio, iba preguntando cosas, hacían noticias y como transmisión en el momento, que esta es una parte de esa bicicletica. Y entonces los niños iban haciendo su propio contenido y encontramos, por ejemplo, que había una cosa y era que los niños no querían su barrio, decían, este barrio es feo, todo es feo. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, no, hay que cogerle el amorcito al barrio, a lo que ustedes son. Entonces aquí es donde hicieron esto, empezamos a hacer, vayan, pregúntenle a los abuelos, a los mayores, pidan fotos, traigan fotos de su barrio. Aquí es donde ellos empezaron como a crear su contenido. Después ellos querían hacer sus propios videos, les gustaba Plaza Sésamo.
Entonces, vengan, hagamos un contenido. Entonces, por ejemplo, acá está un videíto. Mira, aquí hay un ejemplo. Aunque después les compartimos bien esto, es largo, pero miren lo lindo. O sea, hay una cosa que, por decirlo así, lo más bonito de este proyecto, y cuando se habla de soltar, cuando se habla de trabajo social, claro, no es la estética, no es las cosas. Nosotros, en este momento ya no hay ese problema. En ese momento nosotros fuimos, dimos clase. En este momento todos los colectivos de comunicación ya tienen el conocimiento. O sea, por ejemplo, una cosa que sí nos pasó a nosotros en el proyecto de Amazonía, claro, nosotros no llegamos a soltar como se soltó en TV Lata, no es que les dimos las cámaras y que ellos hicieran. Pero una cosa que sí nos pasó, por ejemplo, cuando llegamos a La Chorrera, es que ellos nos decían qué temas se podían hablar y qué temas no. Y habían momentos en que nosotros queríamos hablar de la cauchería, pero ellos no querían hablar de la cauchería. Y ahí es como, con ese respeto y con esa comunicación que se llega a las comunidades, les decíamos, nosotros entendemos que ustedes no quieran, pero le hablábamos a Manuel, el mayor, le decíamos, la gente en Colombia tiene que saber estas problemáticas. Entonces, con Manuel me decía, perfecto, pueden contárselo a los otros, pero no revivamos ese dolor dentro de nuestro territorio. Entonces, yo creo que es una cosa de acercarse con muchísimo respeto a cada una de las personas y escucharlos. Muchas veces yo veo noticias y todo que es como buscar el amarillismo, buscar la cosa. No, hay cosas que la gente no quiere contar y eso se debe respetar o se debe buscar la manera de hacerlo. Y ahí es soltar el control. Podemos tener una idea, pero el territorio nos habla y nos dice qué podemos contar y qué no podemos contar. Perfecto, gracias. Mo, yo quería que conocieran este proyecto de TV Lata porque mire el año en el que se hace este proyecto y la diferencia abismal. Esta debería ser la verdadera dirección de los proyectos transmedia, donde la comunidad se empodere. Ustedes ven esa página ahí, lo que alcanzaron a ver, y realmente ahí hay un verdadero proyecto transmedia. Ahí la comunidad está participando de su propio contenido, ahí la comunidad está investigando. Hacia allá tenemos que ir. Y uno último, no, esto ya pasó. Listo. Y el tema con la transmedialidad desde los medios públicos, otra vez, puede conectar con otras instituciones. Ustedes, o sea, digamos, con tanta campaña que hay ahorita, bueno, siempre la ha habido, con tanta vaina de tema social que se quiere patinar desde el Estado, si lo conectamos a los medios públicos, imagínense en el tote que podría ser un proyecto. Y aquí, para hacerlo más puntual, está este ejemplo, el de Project Kipu, que es un proyecto ya viejo, yo creo que muchos lo conocen, es un tema de derechos humanos, es el trabajo transmedial que permite la participación de personas anónimas, víctimas, damnificados, que no tienen representación en los medios tradicionales de comunicación, que no creen que sus demandas puedan ser escuchadas, y este es el caso de Kipu Project. Entonces, con un país como el nuestro, díganme ustedes si la transmedia no es una herramienta fabulosa para sacar proyectos adelante de este tipo de inclusión social. Entonces, lo que pensábamos nosotros es, imagínense, qué sé yo, la línea púrpura, si hay líneas, porque aquí también entra lo tecnológico. O sea, no solo que pensemos estos proyectos desde lo audiovisual, sino, venga, yo me siento, qué sé yo, con tierras, con Ministerio de Agricultura, ¿qué tenemos? Marica, si estuviera en RTBC, tenemos campo en la radio, por ahí podemos entrar y por ahí podemos amplificar y vamos a un canal institucional o campo en el agro, en fin. Es juntar esfuerzos, ideas, tecnología y diseño de productos transmedia. Entonces, vuelvo y repito, si juntamos lo transmedial con los medios públicos, con el tema social, derechos humanos, yo creo que tenemos un montón de cosas por hacer. Bien, eso es todo. Digamos que eso es todo lo que alcanzamos a articular. Información mucha, se nos fue el tiempo. No hablo más. Bueno, muchas gracias. Willy, Mónica, Ezequiel, yo vuelvo y los escucho porque ya no es la primera vez que nos reunimos y yo quedo fascinada con el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, desde mi lado los quiero felicitar
porque realmente qué buen trabajo, no solamente el proyecto, sino todo, cómo lograron conectar todo y hacer entonces un proyecto transmedia que me parece que está claro, lo desmenuzaron muy bien. Quiero saber si tienen preguntas. Si tienen preguntas, levanten la mano. Abajo tienen dónde levantarla. Juan Quiseno. Juan. Hola, Juan. Hola, buenos días. Bueno, a Wilson, Mónica y Ezequiel, muchas gracias por la presentación, muy valiosa. Voy a intentar ser muy breve. Tengo como una pregunta, pero también un poco una reflexión. El año pasado yo vivo en Pereira, soy socio de una productora audiovisual con sede en Manizales, trabajamos en el eje cafetero y el año pasado nos presentamos a Abre Cámara con un proyecto para documental transmedia, se llama Un Gol Olvidado. Obtuvimos pues la convocatoria y lo ejecutamos, pero fue muy particular porque nosotros llevamos con la investigación del proyecto mucho tiempo, casi 7 años, y cuando, pues también fue como mi primera experiencia en o buscar financiación para un proyecto independiente, ¿cierto? Y cuando encontramos, uno no debería decir esto, pero encontramos la convocatoria, fue como, bueno, de pronto esto tiene algo de transmedia, miremos por ahí y lo adaptamos, ¿cierto? Pero entro mucho en lo que decía Wilson, o sea, yo desconozco todavía muchísimo lo que es el transmedia, tenía una idea muy vaga, que, digamos, enfocada a la interacción, ¿cierto? A generar esa interacción, este diálogo con los diferentes públicos y también cómo se expande el contenido, pero como que esas premisas e ideas son, desde la teoría, digamos, están claras, pero ya en la práctica materializarlas es complejo. Nosotros pues nos arriesgamos, teníamos, desde el documental, teníamos el lenguaje, digamos, documental audiovisual, pues ya tenía una investigación, ya hay un desarrollo de proyecto, y lo otro fue un poco ensayo y error, ¿cierto? Presentamos la propuesta de manera general, quedamos y después fue, bueno, como bendito, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Y me parece como, entonces reitero, muy valioso, como les digo, como esa primera reflexión que quiero hacer con lo que mencionan, porque creo que nosotros al inicio nos enfocamos mucho en la expansión del contenido, más no en la interacción. Entonces era como, listo, eso ya está transmedia porque tenemos un podcast, o sea, más allá de los medios, sí pensábamos, listo. El documental, pues básicamente explora a partir del hallazgo de un video de un gol que metió Diego Maradona en Pereira, que Maradona dice que fue su mejor gol, el video estuvo perdido 33 años. Entonces la aparición de ese video me involucra a mí en la historia, ¿cierto? Entonces hago una reflexión autoral también como con mi propia vida, con respecto a la memoria, la nostalgia. Bueno, es un docu de corte autoral. Pero entonces esa premisa, que era una relación entre personajes, archivos y lugares a partir del gol, es como el concepto que nosotros usamos para expandir el lenguaje. Entonces el podcast nos habla más de los lugares, las crónicas audiovisuales de los personajes. Hicimos una página web como contenedora, ¿cierto? Podríamos decir como en el lenguaje de los memes actuales, la vieja confiable, como decíamos, bueno, hay que tener una página. Pero algo que ocurrió en medio del camino y que creo que en verdad fue lo que le dio el componente transmedia, pero me acabo de dar cuenta escuchándolos, es que nosotros en redes sociales hicimos una convocatoria, nos aliamos con el Museo del Arte en Pereira, otra corporación, AV Corporación Visual, una corporación pues de la ciudad, y a raíz de los Juegos Nacionales que ocurrieron el año pasado, le pedimos a las personas que nos enviaran fotos de ellos practicando deporte en la ciudad. Y fue muy valioso ver que las personas nos enviaban fotos cuando tenían, bueno, en su infancia, en su adolescencia, pero entonces en esas fotos que teníamos como excusa un evento coyuntural que eran los Juegos Nacionales, la gente empezó a sacar sus memorias y empezó a dialogar y en redes sociales. Entonces era como que alguien subía una fotografía, no sé, creo que era un evento de porrismo, por ejemplo, de un colegio, y una amiga a mí me respondió como yo estuve en ese evento también el mismo año, bueno, como todos estos diálogos que se generan. Y como les digo, pero fue una cuestión un poco también de suerte, de haber encontrado esas sinergias. Entonces, pues agradezco obviamente la charla en términos generales y en particular porque creo que esto nos da una dimensión para seguir apostando a estos proyectos. Y mi pregunta va pues enfocadamente en esta experiencia que les comento de manera muy general. ¿Qué consejos o qué perspectivas tienen ustedes para el desarrollo y la continuación de este tipo de proyectos ya cuando uno pues es una productora independiente y está en región? Pues sé que Pereira igual es otro tipo de región, pero pues tampoco estamos como al nivel de pronto de la industria en Bogotá, en Medellín. Y lo digo porque en otra charla que hubo, en algún momento una invitada decía que para ella era muy difícil que los proyectos transmedia independientes pudieran seguir teniendo financiación, pues porque uno no sabe a qué apuntarle, ¿cierto? Digamos, ahorita nosotros vamos al BAM
y a mí me costó como mucho poder, si el dossier lo enfocaba específicamente en el docu, que pues ya lo han emitido en los canales regionales, o si también presento este podcast, ¿cierto? Como las crónicas audiovisuales. No sé si lo mejor es como enfocarse en un solo lenguaje o conseguir un aliado grande como que te ayude a potenciar. Pues no sé si soy como, me hago entender con la pregunta, pero me ha dejado esa duda, ¿cierto? Porque a veces como que pienso solo en enfocarme en el documental, pero creo que el transmedia tiene un espíritu para seguirlo escalando también. Yo creo que eso es como una característica del transmedia. Bueno, qué pena de alargarme, pero me resonó mucho como todo lo que dijeron. Gracias. No, fresco, Juan. Mira que con este proyecto yo también pasé por esa inquietud, pucha, porque a mí, por ejemplo, cuando arrancamos con el proyecto decían, pero pucha, qué cantidad de cosas, concéntrese en una sola. ¿Usted qué quiere? ¿Un documental o quiere? Mierda, yo cómo le explico a esta gente que lo transmedial, ¿me entendés? Que finalmente quiero buscar, por ejemplo, eso, lo que decía Ezequiel, el target de público, pero venga, ¿usted a qué público quiere ir? Pues, pucha, yo también me sentía gatas, es que, y yo creo que eso hace parte un poco de lo mismo que hablábamos con Magda al inicio, de esta industria de nuevas narrativas, o sea, mierda, no sé si diga algo que no deba decir, pero yo en la experiencia que he tenido en los 6 años de medios públicos, sí siento que todavía estamos muy ochenteros, ¿me entendés? Inclusive, claro, es que uno no se manda solo ahí tampoco, yo tengo que negociar con una cantidad de gente en esa estructura piramidal y es muy difícil, comparto tu inquietud, es muy difícil tratar de vender este tipo de proyectos, porque te encuentras con eso, pero ¿eso qué es? ¿Me entendés? A mí me ha pasado no solo en temas de medios públicos, nos pasó con Ezequiel dando respuesta a un cliente corporativo. Marica, echamos la carreta y dijimos, no, marica, ustedes lo que quieren es transmitir los valores, misión, valor, pero entonces, ¿qué es, marica? Entonces, no, que los empleados manden sus videos, celebramos todo en esta empresa, listo, entonces que manden cuando celebraron los 15 años de la hija, el día que llevaron, no vieras el impacto que tuvo eso, hicimos una campaña a nivel de WhatsApp, como grupos de WhatsApp en la empresa, marica, el tono era distinto cuando los manes empezaron a ver que los protagonistas eran ellos, y empezamos a trabajar eso antes de llegar al evento final, y cuando se ven como protagonistas, eso cambia un montón. Entonces, a eso se enfrenta uno con este tipo de proyectos, creo yo, porque todavía la cultura transmedia nos falta muchísimo y todavía hay eso, estamos entre la multipantalla, la convergencia, pero yo creo que aquí Mónica me complementa mucho mejor, porque la experiencia de Mónica, digamos, ha sido, yo aterricé con el transmedia en los medios públicos. Y vuelvo y repito, tuve la fortuna de poder diseñar este pinche proyecto con todas esas marcas. Pero Mónica sí ha podido vivir lo que has vivido tú, porque ha estado patinando este proyecto fuera de estos canales tan inmensos, Mónica. Bueno, Juan, es difícil, o sea, no voy a decir que es fácil. Consejo, no te enfoques solamente en documental, o sea, mostrar que uno tiene la capacidad de hacer proyectos transmedia es muy importante, porque hacer un proyecto transmedia es una cosa de una envergadura enorme y eso no quiere decir que tú no seas capaz de hacer un documental, al contrario, demuestra que eres capaz de hacer un documental y mucho más. A nivel Colombia, sí, es complicado, están como las convocatorias que ya conocemos todos, estímulos, Mintic, tal, eso. Pero fuera hay convocatorias. Nosotros, por ejemplo, el proyecto TV Lata lo pudimos hacer y ellos también están acá. Cuando los proyectos tienen algo social, está la AESI, que es la Agencia de Cooperación Española. Ellos están muy abiertos a eso. Si quieres, ahorita me escribes acá el email, yo puedo ponerles en algún sitio las cosas, o las podemos hasta meter acá como páginas de recomendación en la presentación para que tengan eso. Hay otra cosa, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, está el ITFA, DocLab. El ITFA, uno puede mandar, tú puedes mandar proyectos al ITFA. Una vez que el ITFA tiene becas, está la Fundación Carolina, que también tiene becas. O sea, hay un montón de fundaciones y de sitios que tienen. Nosotros también está el Film Board de Canadá, que por ejemplo, si uno ve proyectos allá, son maravillosos las cosas que están haciendo. Entonces, de alguna manera, hay muchos festivales, hay lugares donde uno puede empezar a mandar. No voy a decir que es fácil, porque no, es difícil conseguir financiación, es difícil, de pronto es más fácil uno vender un documental o de vender solamente un producto,
pero sí que hay convocatorias a nivel internacional que en las que se pueden mandar este tipo de proyectos y tienen una muy buena recepción. Inclusive en Medellín había uno que era Pregoneros, creo. Pregoneros ganó Muy bueno. en muchísimos festivales. Ha ganado en muchos festivales internacionales, ha ganado becas, ha ganado un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí es un poco más tener como esa base de datos donde uno puede. Y lo que te digo, yo sí creo que mi consejo sí sería mandarlo todo, o sea, es un poco lo que puedo decir. Sé que no es fácil y en Colombia eso es un poco lo que se encuentra uno, lo que decía Willy, nosotros llegamos hasta un punto y después era, pero ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Pero de pronto también con las televisiones, yo no sé, pero con los canales regionales, yo no sé, con Teleantioquia, con esto, ¿no? Uno se puede acercar, no sé si ellos tengan un mercado también de coproducción, pero de pronto uno se puede acercar diciendo, mira, tengo esto, este ha sido el impacto, esto está pasando, y como empezar a buscar también ya algunos medios que estén un poquito más ubicados a ver cómo pueden ayudarlo también a uno. Creo que sí toca tocar muchas puertas, y insisto, no es fácil, pero son proyectos muy bonitos. Lo que tú dices es, terminaste haciendo un transmedia sin quererlo realmente cuando tuviste esa interacción con el público y ahí es cuando esos proyectos empiezan a crecer. El WhatsApp es un medio también buenísimo para poder propagar cosas. Oh, y la idea es hablar, sigamos descubriendo. O sea, nosotros no, por eso yo tampoco decía un caso de éxito y digo, puta, cuando encuentre el caso de éxito ya sabré todo y responderé todo, pero sentimos que estamos en una experimentación. O sea, en este momento es, pongámonos en contacto, miremos, porque cada caso es particular y yo creo que la buena energía, ir asentando realmente lo que quiere contar, es uno lo que va llevando ahí. ¿No? A veces quisiera tener respuestas no para todo, pero estamos en el mismo patinar, Juan, en el mismo. O sea, Bueno, Muchas gracias. Felipe Suárez tiene también levantada la mano. Felipe, te escuchamos. Mucho gusto, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Listo. Muchas gracias, Wilson, a todos los que pues han dado en la conferencia el día de hoy. Y pues tenía una pregunta, tanto a modo de saber, ¿sí? Del mismo conocimiento que se genera en torno a la transmedia, como también en temas de investigación. Yo me encargo más en temas de enfocar la transmedia a la investigación de diferentes temas y me gustaría saber cómo se podría implementar la transmedia en medios cuya metodología o de la forma en la que sea más difícil como tener que implementarlas. Me explico. El proyecto que estoy trabajando se enfoca directamente a tratamiento psicológico y a dar la visibilidad a personas con espectro autista. Esto va de la mano, pues, a muchos temas aparte de la investigación que estoy realizando. Sin embargo, el hecho de implementar la transmedia, ese tipo de ideas, ¿cómo se podría generar de manera que sea, pues, más sencilla para que el espectador pueda como identificarse más con la problemática? yo empiezo y yo creo que complementa Ezequiel y Mod si tiene algo para decir y es, nosotros hemos tenido, y digo nosotros, este grupito pues, de tres, los que vimos la conferencia, venimos trabajando hace muchos años y creemos firmemente en la emoción. O sea, cualquier cosa, o sea, cualquier chicharrón que nos llegue, lo tratamos de abordar a partir de la emoción. O sea, yo necesito que el público empatice. O sea, para que mi mensaje pueda ser comprendido, estamos convencidos 100% que es a partir de la emoción. Entonces, digamos, nosotros empezamos a articular ese tipo de proyectos tratando de buscar una estrategia con la cual realmente yo me identifique. Entonces ahí va, digamos, si el tema complejo que estás tratando lo quieres abordar y yo quiero primero, antes de poner un experto, yo quiero que la gente se identifique con eso, que realmente diga, mierda, yo nunca había visto la depresión o este tipo de cosas de esa manera. Inclusive creo que hay un proyecto muy lindo, no sé si sea el caso, pero está el de pacientes que hizo Caballero, que es un tema de hospitales, toda esa vaina, pero claro, ahí es donde entra todo el poderío del storytelling, realmente, del storytelling, de aterrizar esos lenguajes. Empieza como, mi sugerencia es, por ese lado nosotros abordamos y ahí empezamos ya a buscar qué elementos necesitamos y dónde entran las voces expertas, dónde entran las cifras, pero de mi lado, lo primero es ese gancho emocional. Ezequiel, no sé. Sí, complementario a lo que dice Wilson, pues uno puede dividir esta investigación en dos momentos.
Está esa investigación científica que hacemos desde la academia, ¿no? El marco teórico, la tesis, los ejes conceptuales y demás, que digamos que dan como un conocimiento sobre la materia. Obviamente, la idea para que sea y para que se cumpla esa premisa y esa promesa de acercar al espectador, que el espectador vasco entienda, ¿no? Un tema complejo, hay que buscar asesoría de expertos que le hablen a uno siempre, y esa es una salvedad que uno debe hacer. Mira, cuéntame eso como si con plastilina, es el mejor ejemplo, ¿no? Hábleme del cerebro, pero no me hable del cerebro como una máquina súper compleja donde hay una sinapsis, las sinapsis, las conexiones neuronales, una serie de, no el hipotálamo, sino ¿cómo le contaría a un niño qué es el cerebro? Y cuando uno logra que un científico, porque una manera y que hemos descubierto es que a esas personas que conocen un tema les apasiona que uno les pregunte, ¿no? Que tienen como una necesidad de contarle a uno cosas. Y si uno logra crear esa conexión, venga, cuéntemelo para que yo lo entienda. Y si él logra aterrizar ese mensaje, tenemos la mitad del terreno ganado. Porque ya está traducido, ya sé bueno, que el cerebro es como un computador. Ah, bueno, ya hay cercanía y conexión con esa persona que más o menos todos sabemos que es un computador, ¿sí? Entonces, digamos que para ser breve es crear conexión con un experto que le ayude a uno a traducir los temas en lenguaje sencillo. Y ya con ese lenguaje sencillo, volverlo narrativo, volverlo, ¿cómo le cuento esto de una manera? Utilizando la ficción, que es maravillosa. Los elementos de la ficción siempre serán maravillosos. Personajes, identificación, conflicto, tramas, subtramas, todo eso nos ayuda a contar si sea un documental. Entonces creo que no sé si ayuda a responder la pregunta o la confundí más, pero hice mi mejor intento. Yo quiero añadir una cosa, y cuando hablan ellos de conectar, hay un proyecto muy bonito, Felipe, que lo hicieron, no sé si todavía esté por ahí colgado, lo vi hace muchos años, que era sobre los ciegos. Cuando tú hablas de autismo, eso es como un mundo al que nosotros no tenemos acceso. Para mí una parte de conexión es que yo como espectador pueda entender lo que siente el otro. Entonces, por ejemplo, ese proyecto de los ciegos era una cosa muy bonita porque era cómo ven los ciegos. Y era un proyecto audiovisual. Entonces, ¿cómo ven los ciegos? Y era una pantalla negra en la que de repente se veían, no era como ondas, sino como pequeños destellos de color y unas cosas, pero eran los sonidos amplificados, eran unas cosas que después venía un documental y otras cosas, pero la primera, el gancho, era, este es el mundo que ellos ven. Entonces yo creo que eso también es valioso, ver cómo puedo yo enganchar a mi espectador a que entienda lo que está viviendo el otro, ¿no? Como el poderse poner en los zapatos del otro. Creo que eso puede ser un camino, ¿eh? O sea, yo es que soy más como emotiva, entonces de pronto, ¿no? Ese es como siempre mi gancho. Y lo que dice Ezequiel, después conectarlo con lenguajes muy sencillos. No sé si sirva de algo. Bueno, muchas gracias. Agustín, la presentación va a estar colgada en promocionaudiovisual.co. En cuanto a la grabación de la charla, porque la charla también va a estar colgada, haga el Google Meet todo lo que hace, que se demora creería que un par de horas, enseguida la vamos a subir, tanto la charla como la presentación para que los que quieren consultarla la puedan consultar. Bueno, ya nos hemos pasado de tiempo. Les agradezco a todos porque realmente es tiempo valioso que siempre todos ustedes sacan en las mañanas para estar con nosotros, pero quiero agradecer a William, Mónica y a Ezequiel también por el tiempo que nos han dado, porque ha sido increíble compartir esta experiencia, entender un poco más sobre el mundo transmedia, que de todas formas creo que va a seguir evolucionando, ¿no? Nos quedó una cosa, un pedacito por fuera que quisiera de pronto comentarlo, que hoy en día pues estamos tan hablando de la inteligencia artificial, y quiero saber, ya para cerrar, una reflexión sobre la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial va a ser parte de este mundo transmedia, pues ya está siendo parte de todo. Entonces quiero que para cerrar, no sé, díganme algo sobre eso que creo que nos tiene a todos muy pensativos. De mi lado, con el tema de la inteligencia artificial, siempre va a necesitar una guía. A ver, poniéndolo, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo tengo que dar unos parámetros para que me saque adelante o me dé la respuesta que quiero o ejecute lo que quiero hacer. Pero yo creo que esa inteligencia artificial parte de una inteligencia humana primero,
lo dices tú, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero yo hay veces en mis reuniones, en esas co-creaciones, como que digo, uy, no, tenemos que afinar todavía mucho más la inteligencia humana, pues. Y más que la inteligencia, porque no hablamos de sensibilidad, lo que pasa es que la inteligencia, me preocupo cuando aparezca la sensibilidad artificial, pero la inteligencia, yo creo que la sensibilidad es la base para darle dirección a esa inteligencia artificial. Sí, nos facilita muchísimas cosas en temas de programación, en temas de vainas, pero realmente el quick y la base de estos proyectos, vuelvo y repito, no se enfoquen en lo tecnológico, no traten de romperla en lo tecnológico. De lo tecnológico se encarga la inteligencia artificial. Lo que sí necesitamos es más país, conocer país. Por eso es que estoy tan enamorado de la transmedia, porque te brinda esa posibilidad de trabajar, de lo que les decía, de romper esas estructuras, de ser interdisciplinario, y la verdadera motivación nace de esa sensibilidad. Esa sensibilidad, la inteligencia artificial ya estaría al servicio de esa sensibilidad. Mónica y ese, no sé si quieran complementar. Sí, el debate siempre, por ejemplo, desde mi disciplina, el guionista va a desaparecer porque ahora las máquinas van a hacer los guiones por nosotros. Sí, yo he hecho el experimento, escríbame una escena romántica y sale una escena, pero es una escena genérica, todavía hasta el momento. Hoy puede que dentro de 5 años sí, ya lo que dice Wilson, está la sensibilidad y le da un toque particular, pero hasta el momento hay algo que no se puede cambiar, y es que es ese punto de vista único del artista. Y eso viene porque estoy trabajando un proyecto sobre la pintura realizada con inteligencia artificial, de un artista que hizo 2 obras. Él cree en la inteligencia artificial, y él hizo una obra de manera analógica, digamos, y otra de inteligencia artificial. Entonces está planteado el debate. ¿Cuál es más válida? Y él mismo lo plantea, dice, y su tesis es, ambas son válidas. Pero porque lo que la hace diferente es el artista, más allá de la máquina. Entonces, esa es como mi reflexión. Los creadores seguiremos siendo creadores hasta el día de hoy, y creo que en los próximos años. Bien. Gracias. Bueno, no, ahora sí ya nos despedimos, ya casi 2 horas. Sé que todos tenemos cosas por hacer, y este es un campito que hacemos cada semana para estar en estas charlas. Muchísimas gracias a todos. Willy, Ezequiel, Mónica, gracias por el tiempo, gracias por compartir esta gran experiencia. Sé que les va a seguir yendo muy bien porque pues son unos duros, y además la pasión con la que hacen el trabajo es increíble. A todos ustedes, muchísimas gracias. Voy a dejar la llamada todavía abierta por si quieren anotar la información que les di, que es la página en donde va a estar esta charla con la presentación. Yo les ofrezco disculpas si me pongo a mandarles uno por uno a todos la presentación, pues no termino jamás. Entonces, por eso va a estar para la consulta de todos en promocionaudiovisual.co, tanto esta charla como la presentación. Ahí también encuentran todas las que hemos tenido, y también les dejé el chat de WhatsApp para que los que no están y han llegado acá por otros medios, ahí los estoy invitando para que ingresen a ese chat. No los bombardeo con cosas, no, simplemente es información muy puntual sobre las charlas que tenemos y sobre la información del Ministerio de las convocatorias. A todos, muchas gracias, un abrazo, y nos veremos pronto en nuestra próxima charla. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Vale, chao.